Bueno, entonces, en principio, como hacemos todos los viernes, vamos a dar comienzo hoy a una nueva disertación. Siempre me presento, especialmente para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es María Cecilia Pistoia, directora del Foro Abogacía Morón, Derecho de Familia, y codirectora con la doctora Claudia Di Polito de IADEFA, Instituto Argentino de Derecho de Familia. Hoy tenemos el placer de presentar a una expositora de lujo también. Tenemos expositores de excelencia. Para mí es un placer especialmente el evento de hoy porque vamos a incorporar a nuestro trabajo cotidiano también algunas herramientas, recursos y algunos conocimientos que no tienen que ver exclusivamente del derecho. Vamos a poder incorporar estas herramientas a una mirada diferente de las neurociencias, no solamente aplicadas a los procesos de familia, sino también a los procesos civiles, por ejemplo. Entonces tengo el placer de presentar en este caso a la doctora Cecilia del Carmen Fiorito, es funcionaria del Poder Judicial de Morón, y el tema que nos convoca hoy es la actuación de los adolescentes en los procesos civiles, una mirada desde las neurociencias. No sé, Claudia, si vos querés aportar algo a esta presentación, a la apertura. No tenés el micrófono. Tenés, a ver, ahora sí. Ahí Ahora te sí, escuchamos. lo tenía Perfecto. silenciado. Bienvenida, doctora Fiorito. Desde IADEFA le damos la bienvenida y muchas gracias por su participación. La escuchamos atentamente. Muchas gracias, Permitime, doctora. Claudia, y perdón a la disertante. También lo que quiero agradecer, por supuesto, es a los colegas integrantes del Foro Abogacía Morón, a los colegas también miembros de IADEFA y a aquellos colegas que se suman a la charla de hoy. Ahora sí, Bien. perdón, doctora Fiorito, No, tiene la no, palabra. doctora Di Polito, doctora Pistoia y doctora Cabral, muchas gracias por la bienvenida. Como siempre, un placer estar entre amigos. La verdad que el tema que vengo a tratar, bueno, yo soy doctorando, estoy escribiendo actualmente mi tesis sobre neurociencia, me estoy especificando en lo que es prueba testimonial, y en el camino, bueno, uno empieza a investigar y a comprender el desarrollo del cerebro, de la mente, y me empezó a hacer ruido toda esta suerte de derechos, el reconocimiento de la autonomía progresiva a los adolescentes, y ahí encontré un punto de intersección que se los quiero transmitir y les quiero sembrar, o al menos llamar a la reflexión. La idea es dividir la charla en dos fases. La primera que va a constar de un abordaje jurídico y la segunda de un abordaje desde las neurociencias. Para mí es un placer, en este momento, bueno, veo ahí la presencia de filósofos, médicos, docentes, y un poco de esto se trata las neurociencias, de la interdisciplina. Creo que ya hace rato que se viene desarrollando y este auge de las neurociencias, ya es momento que el derecho se vaya empapando de los avances científicos. En este caso, la intersección con las neurociencias. Así que soy nada más que una inquieta investigadora o lectora, y la idea es transmitirles lo que encontré. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el abordaje jurídico, que lo vamos a hacer, ustedes ya son abogados, la gran mayoría aquí de los presentes, derecho, o sea, especialistas en derecho de familia, seguramente saben mucho más que yo trabajo en un juzgado civil, ¿sí? No me especializo en familia, por lo cual decidí dar la charla en la parte del abordaje jurídico bastante rápido. Vamos a hacer un repaso por lo que es la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído, ¿sí? Bueno. Doctora, cuando usted me diga, perdón que le interrumpa, me comienzo a compartir pantalla. Perfecto, vamos a comenzar a compartir pantalla con las diapositivas. Tuvimos ahí un inconveniente tecnológico, pero ya por suerte está zanjado. A ver, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto, se ve muy bien. Bueno, arrancamos, doctora Cabral.
entonces el título de esta charla es Actuación procesal civil de los adolescentes, la mirada o una mirada desde las neurociencias. Bueno, vamos a tener como norte el interés superior del niño, ¿sí? Como entendido como la máxima satisfacción integral y simultánea de derechos, o sea, como emerge del artículo 3 de la ley 26061, y siempre están nombrados niños, niñas y adolescentes, pero vamos a enfatizar a los adolescentes que son este grupo etario al que la legislación los ampara o los empapa de derechos cada vez mayores en este abanico conforme van creciendo. Entonces, ingresando ya en este abordaje jurídico, en esta primera tanda, para nosotros los abogados, ¿qué es un adolescente? ¿Sí? La definición nos la va a dar el artículo 25 del Código Civil y Comercial, que es la persona que cumplió 13 años, pero y no ha llegado a la edad de 18. Quiere decir que tiene que ser mayor o igual de 13 años de edad, mayor o igual, y menor de 18. Esto ya lo sabemos. Pasamos a la siguiente. Vamos a ir cambiando por el derecho del niño a ser oído y la autonomía progresiva. Estos dos derechos van a estar correlacionados, van a ir de la mano, y vamos a entender por qué el adolescente va adquiriendo, con la mayor autonomía progresiva, más derechos que puede ejercer por sí. Bien, el derecho del niño a ser oído en la Convención sobre los Derechos del Niño integra el bloque constitucional por mandato del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y tiene jerarquía supralegal, ¿sí? Es de tipo operativo, después de la reforma del 94, se torna, digamos, de este modo. Y en el ámbito doméstico tenemos a la ley 26061 de protección de los derechos del niño y adolescente. Vamos a repasarlo rápidamente. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez suficiente. El segundo apartado, con tal fin se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño. Y yo en esto, yo sé que les dije que íbamos a hacer una segunda tanda de abordaje de neurociencias, pero hay que ser bien amplio, ¿sí? Al niño que esté en condiciones de formarse su juicio propio, como dice el apartado 1. Yo me pregunto, ¿quién determina si el menor, el adolescente, el menor, el niño, niña o adolescente, está en condiciones de formarse un juicio propio? Porque imagino que un juez de familia cuenta, de hecho cuenta con un equipo interdisciplinario en el que se puede apoyar, ¿sí? Ahora, ustedes imagínense, por ejemplo, en el ámbito donde yo trabajo, un juez civil, que podrá saber mucho de leyes, es abogado, al igual que nosotros, pero no tiene conocimientos de psicología, de sociología, y entonces él va a evaluar que el menor está en condiciones de formarse su juicio propio. Imagínense que cada uno de nosotros contamos con un bagaje, con condiciones de valoraciones morales, la experiencia de algún modo nos define también, y entonces esto me preocupa. ¿El juez va a decidir que está en condiciones de formarse un juicio propio? Y suponiendo que así sea, suponiendo que el juez decida que está en condiciones de formarse un juicio, ¿cuáles son las consecuencias a eso? ¿A qué se lo habilita? Bueno, esto es un adelanto. Con respecto a la segunda parte, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, yo digo, hay que ser amplio. Hay un capítulo de un libro que trata sobre neurociencias y derecho, el divorcio tóxico, ¿sí? Está bien que ahora, con la modificación del código, hay convenios reguladores en la demanda de divorcio, digamos, y ahí uno ve claramente cómo se puede afectar al niño
cómo lo va a afectar el hecho de que se decida con quién va a vivir, si con el papá. Pero yo digo, el divorcio en sí, que uno pensaría que las dos personas interesadas son los cónyuges. Hoy se sabe desde las neurociencias que un divorcio tóxico afecta al niño incluso desde el seno materno. El estrés que puede sufrir la mamá dispara un neurotransmisor que se llama cortisol, y que eso atraviesa la placenta y también le genera efectos al niño. Ni que hablar, está estudiado también, de los 0 a los 2 años es una cosa, de los 3 a los 5 años es otra, el niño en general tiene un pensamiento rudimentario, egocéntrico. Luego de los 6 a los 12 años, el niño externaliza sus emociones y se demuestra a través de los problemas de conducta o de socialización. Y luego ya el adolescente, entre los 12 y 20 años, ya se están formando su identidad, hay confusión de roles, y también a medida que el niño va creciendo va tomando un rol más activo en esto. Ya no es más el divorcio de papá, mamá y está separado, digamos, de todo, sino que empieza a echar culpas, a involucrarse. Entonces, digo yo, a mí me gustaría ser más abarcativa, o pensemos, digamos, con una mente más abierta en todo proceso judicial o administrativo que afecte al niño, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, al siguiente PowerPoint. No voy a decir a la siguiente filmina, porque si no, ya quedo como un poco atrás. Bueno, el derecho del niño a ser oído. También en la ley 26.061 tenemos en el artículo 3, ahí la definición de interés superior del niño, debiéndose respetar su condición de sujeto de derecho, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, el respeto al pleno desarrollo, su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. No vamos a leer todo el artículo, pero yo les quiero resaltar su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. Volviendo otra vez a quién decide estas cuestiones y al bagaje de experiencias, de valoraciones morales que tiene cada uno de los jueces, son humanos. Imagínense que yo ahora estoy cursando materias en el Consejo de la Magistratura. Todavía no tuve ninguna sola materia sobre liderazgo, coaching. Yo siempre digo, tienen un título de abogados, no de manejo de personal. Es muy distinto. Y tantas otras cosas. Y entonces imagínense, o sea, se está empezando a hablar de neurociencias, seguro quizás ni saben de qué se trata. Y están valorando prueba testimonial, y están tomando prueba testimonial, y no saben quizás que el hecho de ver a un testigo muy seguro de sus dichos es un mal presagio, es un mal aviso. Porque el testigo que duda está queriendo saber de dónde tiene ese recuerdo, ¿sí? Si proviene de lo que vio, de lo que construyó su memoria, ¿sí? Bueno, me estoy yendo por las ramas. Perdón, una digresión, pero el tema me apasiona. Y que entonces también los jueces, digo, por ejemplo, que no estudiaron, algunos, no todos, que no estudiaron sobre coaching, liderazgo, quizás tampoco saben que tenemos un reloj, existe lo que tenemos cronobiología, que determina de alguna manera cuándo tomamos las mejores decisiones, cuándo somos efectivos, cuándo no. Hay un estudio hecho en Israel ya hace algunos años, en donde estadísticamente se comprobó que los jueces toman decisiones, mejores decisiones o más benévolas, al llegar a la mañana a su despacho, luego del desayuno, y esta capacidad empieza a bajar, tienen menos energía, digamos, cognitiva, hasta que se toman un descanso y desayunan algo o alguna ingesta a las 11 de la mañana aproximadamente. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pasa esto? ¿Tienen suerte, por ejemplo, los prisioneros, los detenidos, cuya excarcelación se valora al principio de la mañana y no después del mediodía? Bueno, esto sucede porque cambiar el statu quo de una persona, como ser conceder una excarcelación, requiere más energía que establecer que se mantenga la misma situación en la que ya está, es decir, que una persona siga detenida y no conceder la excarcelación. Entonces, se sabe que las mejores decisiones, las de mayor calidad, se toman durante la mañana, y durante la tarde se toman decisiones más rápidas, es decir, se valora en cantidad.
Esto no es siempre así, no es una regla exacta, por supuesto que depende de cada persona. Pero digo, hay variables como estas que ni siquiera nos podríamos imaginar, a no ser de que alguien decida o estudiarlas o leerlas, lo que sea. Bueno, este es el derecho del niño a ser oído. Yo espero no haberme olvidado de nada. Vamos a pasar. Una cosa más, si ya me estaba olvidando. Los sesgos. También los jueces pueden cometer sesgos. Nosotros tenemos atajos mentales, ¿sí? O sea, el cerebro en esta idea de ahorrar el consumo energético, vamos estableciendo, por ejemplo, rutinas. Ustedes notarán que van a su trabajo a diario por el mismo camino, quizás, probablemente. No lo vayan variando. O todas las mañanas se levanten y primero desayunen, luego se cambien, tengan una rutina. ¿Por qué tenemos rutinas? Para ahorrar consumo energético del cerebro. Entonces, existe lo que se llaman heurísticos, que son atajos mentales, ¿sí? Que a veces nos pueden hacer cometer errores y se llaman sesgos. Nosotros ya hablamos en nuestra anterior charla, hubo una introducción de neurociencias y derecho, ya un poco lo habíamos comentado, tendríamos que destinar una clase especial para ello. Pero bueno, ustedes tienen que saber, por ejemplo, si yo les defino a una persona callada, estudiosa, sumisa, y yo les preguntase, ¿qué piensan? ¿Es un obrero de la construcción, un bibliotecario, un deportista? Probablemente ustedes me dirían es un bibliotecario. Y eso se llama heurístico de representatividad. Luego tenemos, por ejemplo, el heurístico de accesibilidad, nosotros los abogados. Solemos buscar jurisprudencia de acuerdo a la idea que alguna vez tuvimos un caso similar y entonces nos atenemos a eso. El heurístico el sesgo de anclaje y ajuste. Se armó una especie de debate la vez pasada, cuando dije, un juez a la hora de decidir tiene una premisa inicial, que es la que le propone el fiscal, la demanda, y no es que sí o sí va a decidir de tal manera, pero parte de aquella premisa, y es muy difícil modificarla. Algunos dicen que el heurístico de anclaje y ajuste, bueno, es el heurístico por excelencia en lo que es el Poder Judicial. Bueno, sigamos. Vamos a autonomía progresiva. Vamos a hablar también en lo que dice el artículo 26 del Código Civil. Yo no estoy viendo bien la filmina. Voy a correr. A ver, me perdí. Sí, esto lo habíamos hablado, el artículo 5 de la Convención, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, esto todavía no mencionaste. Bien, vamos a leerlo rápidamente. Artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Esto va de la mano y está en consonancia con lo que dice nuestro actual artículo 26 del Código Civil. La autonomía progresiva en su máxima exponencia. Miren, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Lo voy a leer rápido porque también les quiero hacer una mención. Yo estuve conversando con médicos y les quiero contar, o sea, viene a cuento, ¿sí? Vamos a leerlo rápido. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, pueden intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Bueno, en esta última parte tenemos lo que se llama competencia biomédica. De la lectura del artículo vemos que a mayor autonomía del menor, del niño, niña o adolescente, menor es el ámbito de actuación del representante, ¿sí? Es inevitable mezclar un poco con lo que es neurociencias. Tuve el placer de conversar con un prestigiosísimo pediatra que por supuesto atiende a adolescentes, niños, incluso sigue atendiendo a las personas de adultas, o se llaman por la segunda o tercera generación. Es una persona grande, con muchos cargos aquí en la zona oeste que ha tenido, y son de esos pediatras grandes con vocación por la medicina que realmente da gusto. En algún momento me gustaría hacer alguna charla con él. Bueno, estuve conversando bastante este tema de la competencia bioética. Y lo que me contaba y lo que más le preocupaba es el tema de los abortos de los adolescentes. Voy a entrar en un tema que puede prestar al debate. No es mi intención, no voy a hacer un juicio de valoración ni moral sobre si sí el aborto o no aborto, no es la idea. Se los quiero dar desde la mirada de las neurociencias. Él muy preocupado me contó de distintos casos. Le ha pasado niñas, adolescentes de 14 años, que han llegado a su consultorio a pedir la pastilla abortiva, y que el 90% de los casos, estas adolescentes van sin los padres. Y que si van aunque fueran con los padres, él les pregunta si quieren que los padres estén presentes en la consulta médica. ¿Por qué? Por el artículo 26, los tratamientos que no sean invasivos pueden decidir perfectamente. Entonces, digamos, ya hay una cuestión de confianza o algún trato, digamos, diferente con los padres que hacen que se sientan más seguras las adolescentes conversando a solas con el pediatra. ¿Y qué es lo que sucede? Él les explica y le da los ejemplos de pacientes que tuvo, que han abortado, y que al año vuelven y le dicen, ay, hoy cumpliría 1 año, uy, hoy cumpliría 2 años. Él me explica que por supuesto no tienen el pensamiento complejo desarrollado, y que entonces hay que explicarles, darle las herramientas de educación a los adolescentes para tomar tamaña decisión. Yo les vuelvo a repetir, no estoy haciendo un juicio de valor ni por sí el aborto, no es la idea. Simplemente les estoy explicando la decisión que toman los adolescentes y que el código habilita que tomen. Le ha pasado a la inversa, es decir, o sea, va la adolescente con la idea de solicitar, digamos, las pastillas abortivas, y al año está enloquecida, esa adolescente está enloquecida con su hija, y la mejor decisión de la vida y todo lo demás. Y yo me pregunto, y él también me comentaba, en los hospitales públicos, que en general no hay tanto tiempo para informar o para hablar, les puedo asegurar que se toma su tiempo con cada paciente este pediatra. ¿Qué es lo que pasa con estas adolescentes? Nadie les habla, no sé si tienen algún programa de acompañamiento, o si simplemente van, piden la receta y ya. ¿Por qué les hago esta introducción? ¿O por qué les cuento este caso? Por la trascendencia que tiene este artículo 26. Es importante. Ya les voy anticipando, vamos a entrar en la parte de neurociencias. Solo para cerrar esta parte legal, hay diferentes supuestos en donde el Código Civil requiere o hace mención a la edad a la edad y grado de madurez suficiente, ¿sí? Cuando lo faculta el agregado del apellido del otro progenitor, para el discernimiento de la tutela, la dispensa por falta de edad legal, para la adopción y para los juicios contra los progenitores. O sea, en el código van a haber infinidad
de ejemplos donde se menciona la madurez suficiente. Y otra vez con la madurez suficiente. ¿Y quién la determina? Yo no quisiera estar en los zapatos de un juez que tenga que decidir por motus propio si tal adolescente tiene la madurez suficiente para tomar tal o cual decisión, ¿sí? Al menos, sin apoyo de algún grupo interdisciplinario, de imágenes cerebrales, o sea, apoyado en algo, algún basamento. Bueno, entonces, para ir ya cerrando, actuación procesal de los adolescentes, la tenemos prevista en los artículos 677 y 678 del Código Civil y Comercial. Los progenitores pueden estar en juicio por su hijo como actores o demandados. Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de manera autónoma con asistencia letrada. Y el 678, oposición al juicio. Si uno o ambos progenitores se oponen a que el hijo adolescente inicie una acción civil contra un tercero, el juez puede autorizarlo a intervenir en el proceso con la debida asistencia letrada, previa audiencia del oponente y del Ministerio Público. Acá tenemos los casos de la actuación procesal de los adolescentes que está prevista en el Código Civil. Ahora ustedes se preguntarán qué pasa con los menores de 13 años. Fama, no, todavía no pasamos, Silvi, volvemos a la diapositiva anterior, perdón. La doctora Fama sostiene que incluso los menores de 13 años pueden actuar en juicio, pero se debe acreditar madurez. ¿Cuál es la diferencia para actuar en juicio? Les adelanto, en el Fuero Civil y Comercial, al menos en Morón, no lo vi en ningún lado. Yo no sé si es que los abogados, digamos, no ven, mi marido también ejerce, o sea, si no ven a los adolescentes como potenciales clientes, o no se planteó todavía, no sé qué es lo que pasa, pero todavía no, al menos en Morón estuve preguntando, y no se ha presentado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice FAMA? Que el menor de 13 años, es decir, el niño, niña no adolescente, puede actuar en juicio, pero debe acreditar su madurez, cosa que el adolescente no. Para el adolescente la madurez se presume, ¿sí? Es decir, que el adolescente no necesitaría autorización para intervenir en juicio. Bien. Entonces, ahora sí, última diapositiva, no Filmina, última diapositiva. Entonces, esta relación entre progenitores y adolescentes. Los adolescentes pueden intervenir en juicio de 3 maneras, siendo que los progenitores pueden representar, o sea, los progenitores representando en juicio a los hijos menores, que esto es lo que vemos siempre, esto es por lo general. Por ejemplo, en un daños y perjuicios es moneda corriente y es lo común. Papá, mamá, 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 papá, papá, o uno de los dos, puede ser por sí, y en representación de su hijo menor, esto es lo que vemos habitualmente. Opción 1, por las que puede optar el adolescente. Opción 2, puede intervenir conjuntamente. ¿Esto qué quiere decir? Silvina Cabral, conjuntamente con su hijo Joaquín Pérez. Esta es la opción 2, es decir, conjuntamente. Y la tercera, pueden excluir esa representación, es decir, el hijo de Silvina Cabral sin Silvina Cabral. O sea, perfecto. Terminamos el abordaje jurídico. Vamos a lo interesante. En cualquier momento me voy a poner a estudiar medicina, les digo. Es súper interesante. El abordaje desde las neurociencias. Ya vimos la vez pasada, en nuestra charla anterior, qué son las neurociencias, pero rápidamente, yo sé que hoy está presenciando esta charla médicos, filósofos, docentes, así que voy a hacer un mini resumen. ¿Qué son las neurociencias? Es la ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas, ¿sí? Analiza las conductas, los comportamientos, y ya hablamos de que es necesario el diálogo entre el derecho y las neurociencias. Y está nutrida, ya también se los adelanté, por biólogos, médicos, psicólogos, matemáticos, antropólogos, físicos, ¿sí? La conforman toda esta gama y este abanico de profesiones, se nutre de todos ellos en neurociencia. Y fíjense, la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se... Perdón, voy a volver para atrás porque me olvidé algo tan importante. Menos mal. Tengan en su mente qué idea tienen sobre la autonomía progresiva
el derecho del niño a ser oído y sobre todo la actuación procesal de los adolescentes. Piensen, no me lo digan, quédense con esa idea. Está buenísimo, estamos de acuerdo, está en consonancia y en línea con la Convención de los Derechos del Niño, y hemos dado un paso gigante, el artículo 26 del Código Civil. Piénsenlo, no me lo digan, seguramente vamos por ahí. Y yo quiero que al final de este abordaje de las neurociencias, piensen si siguen pensando lo mismo, o si se modificó un poco, o si lo quieren, o lo van a reflexionar, o les hizo ruido de alguna manera. Volvemos. La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Les cuento, la adolescencia, según los médicos, se está adelantando cada vez más, es decir, inicia antes y cada vez se atrasa más, con lo cual cada vez ese periodo es mayor. Y en el ámbito científico hay consenso en que se inicia con la pubertad, este periodo, se inicia con la pubertad, es decir, con el inicio de la capacidad reproductiva, pero no hay consenso en decir cuándo termina. Entonces, ¿qué es lo que dice el ámbito científico? Que la finalización se da según la cultura. ¿Cuándo pueden entrar a los boliches? ¿Cuándo pueden comprar alcohol? ¿Cuándo pueden manejar? Es decir, que la finalización de la adolescencia, según el ámbito científico, médico de las neurociencias, lo define la cultura de cada región, de cada país. Así que, miren, ya estamos bastante distintos. Vamos a trazar un plano, un paralelismo. Para los abogados, adolescente era, dijimos, de 13 a 18 años. Mayor o igual a 13 años, menor a 18, o sea, quien no cumplió 18. Y para la faz médica, entre los 10 y los 19. Y ojo, y esto me animaría a decir, o sea, al día de hoy, siendo que se está viendo que cada vez se amplía más, inicia antes y termina después. Entonces ya tenemos una diferencia. Vamos a ver lo que es el sistema nervioso, a grosso modo, también hablamos un poco ya la vez pasada. El sistema nervioso se divide en dos. No pretendo que sepamos anatomía, ni mucho menos, nos matan los médicos. Básicamente se divide en dos. El sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo y tronco, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, compuesto por nervios periféricos y ganglios. Nosotros nos vamos a sentar ahí arriba a la derecha, donde dice encéfalo. Encéfalo es el cerebro. Nos vamos a abocar a dar un pantallazo sobre este órgano, el más importante del cuerpo humano. Y para eso, este gráfico también muy básico, definido, digamos, por colores para que ustedes los vean. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, uno a cada costado, que están unidos por lo que se llama cuerpo calloso. Estos dos hemisferios tienen cada uno, o sea, tenemos 4 lóbulos, son idénticos, ¿sí? Entonces, tenemos el lóbulo frontal aquí adelante, el lóbulo occipital aquí atrás, arriba el lóbulo parietal, y más abajo, lo que ustedes ven en verde, que estaría como a nuestros dos costados, es el lóbulo temporal. El lóbulo occipital se relaciona mucho, y no es que cada lóbulo se aboca a una función en particular, sino que nuestro cerebro trabaja en redes, pero se encarga fuertemente de todo lo que son los estímulos visuales, es nuestro cerebro visual. El lóbulo parietal se encarga de los niveles de atención, la lectura y las habilidades visoespaciales. El lóbulo temporal se relaciona con todo lo que es la emoción, la memoria, y nos vamos a focalizar en lo que es los lóbulos frontales, y van a ver por qué. Tiene especial incidencia en el desarrollo adolescente. Pasamos la diapositiva, Silvia. Este es un dibujo muy básico de una neurona, que si tendríamos que describirla, se compone de un núcleo, que es eso redondito que ustedes ven y que está señalado. Las dendritas, que son esa especie de ramas. El axón, que es ese cuerpo largo, lo más alargado. Perdón, cuerpo celular y núcleo. El núcleo es el que está dentro del cuerpo celular.
Este cuerpo celular, que es ese violeta, no puedo acá señalarlas, pero bueno, ese cuerpo celular se llama soma, ¿sí? Y como se distribuyen las neuronas en el cerebro, la sumatoria, o se juntan, digamos, esos núcleos, perdón, esos cuerpos celulares, esos somas, y conforman la sustancia gris, que procesa la información. La sustancia blanca se compone por ese axón, por axones largos, y lo que hace es transmitir esa información procesada por el soma. Los impulsos eléctricos, ¿cómo toman la información? Toman los impulsos eléctricos a través de las dendritas, o sea, se procesa la información en el soma y se transmite por el axón hasta las ramificaciones que ustedes ven ahí abajo, y no se tocan las neuronas. Liberan ese impulso y esa información se llama terminal presináptica. Bueno, tenemos alrededor de entre 86, hay algunos que dicen 86.000, 100.000 millones de neuronas, ¿sí?, en el cerebro adulto. Vamos a hablar ahora de lo que es plasticidad cerebral. También dimos un concepto en la charla anterior, de qué es la neuroplasticidad. Es la reorganización de la arquitectura en respuesta a la experiencia. Nosotros cuando vamos creciendo, va cambiando la arquitectura de las redes neuronales. El cerebro se va recableando, ¿sí? Nuestro cerebro es plástico. ¿Qué quiere decir? Que se va moldeando, se va especializando. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, digamos, más gráfico, un nene que empieza a estudiar piano va a tener determinadas zonas de su cerebro más aumentadas que otro nene que no estudia piano. ¿Por qué sucede esto? Porque la repetición de las experiencias fortalecen ciertas conexiones, y las conexiones neuronales no utilizadas se pierden. Esto es lo que se llama poda sináptica. Se relaciona con el concepto úsalo o piérdelo. ¿Se dieron cuenta que cuando aprendemos algo de chicos, un idioma, a nadar, un deporte, es muy difícil aprenderlo así, igual de bien, de adultos? Esto justamente, ¿por qué? Porque en la adolescencia se da este periodo de poda sináptica, de moldeado del cerebro, de recableado, se está especializando, y entonces es una ventana de oportunidades impresionante para el adolescente. Es una esponja, absorben todo. Hay una baja, una disminución de entre el 40 y el 50% de las neuronas y sus conexiones. Y no es que una persona es menos inteligente, simplemente que se va podando. Nosotros cuando podamos un árbol, ¿por qué podamos un árbol? Para que se fortalezcan, crezcan con más fuerza, las ramas que queremos que crezcan. Entonces, esto es lo mismo que sucede en el cerebro. Se da esta poda porque compiten entre ellas estas conexiones neuronales. Se llama poda sináptica. Es un proceso regresivo. Por contrario a los procesos de proliferación, por ejemplo, que es la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas neuronas y sus conexiones. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro del adulto ya está especializado en lo que tuvo experiencia. No quiere decir que no se modifique, que no haya nuevas conexiones. Pero a diferencia del adulto, el cerebro adolescente es flexible y adaptable. El del adulto es especializado y moldeado. ¿Sí? Ahora, que el cerebro adolescente sea moldeable, se esté especializando, sea flexible, adaptable, no todo es positivo, porque también van a estar más proclives a tentaciones o a toma de riesgos que ya no están tan bien. Es decir, para lo bueno y para lo malo está el cerebro en formación. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para eso tenemos que hablar del proceso de mielinización. También ya contamos algo la vez pasada, lo repasamos. ¿Qué es el proceso de mielinización? Como vimos anteriormente, esa colita de la neurona que se llama axón se recubre de mielina, que es una sustancia lipídica, grasosa, que además de que tiene un efecto aislante, ¿qué es lo que hace? Que la información se transmita más rápido. Se transmite muchísimo más rápido la información a través de la neurona. Y tiene un efecto, ya lo dije, ¿no? Un efecto aislante.
Y entonces, miren el cerebro, miren estas edades, ¿sí? A medida que ustedes van viendo los colores azules, violetas, van viendo cómo va creciendo, ¿sí? Ese es el proceso de mielinización. ¿Qué quiere decir? Que esos axones se van recubriendo de esta capa lipídica a medida que van creciendo. Y entonces, la información se va conectando más rápido, a 300 kilómetros por hora, una vez que está mielinizado. Pero ¿cuándo se termina de mielinizar el cerebro? ¿Cuándo terminamos de desarrollar nuestros lóbulos frontales? Bueno, están sentados. A los 25 años, y algunos psicólogos dicen a los 30. Ahora, yo les conté anteriormente a qué se dedica, o sobre lo que más fuertemente se dedica cada lóbulo del cerebro, de los 4. Yo les mencioné 3, y dejé los lóbulos frontales para el final, porque en los adolescentes, el último lóbulo en madurar, en desarrollarse, son los lóbulos frontales. ¿Y de qué se encargan justamente los lóbulos frontales? De las funciones ejecutivas, de la cognición social, de la empatía, de la regulación, todavía no sirve, de la regulación emocional, de la capacidad de resolver problemas, de la planificación, de la toma de decisiones. Contrariamente, ahora sí pasamos contrariamente, las regiones subcorticales, que como recordarán hablábamos del lóbulo temporal que está ahí un poco más abajo, está relacionado con la emoción, con el sistema de recompensas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a destiempo, ¿sí? Van a destiempo. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal se desarrolla de una manera lenta y pareja. Y las regiones subcorticales, relacionadas con la emoción y con el sistema de recompensa, está hiperdesarrollado. Y entonces piensen, ¿qué pasa si la parte de mi cerebro que se relaciona con el control inhibitorio, con la planificación, con la regulación, no está desarrollado? Y la parte de la emoción, del sistema de recompensas, está hiperdesarrollado. Claramente hay un desbalance. Entonces, acá entendemos por qué los adolescentes tienen esas reacciones efervescentes. ¿Por qué? Miren, hay un estudio que si ustedes lo googlean en internet se llama el experimento del marshmallow, que se llama malvavisco acá, con niños de 5 años. Les dejaban una golosina en el plato y les decían, yo ahora me retiro de la habitación, vos te quedás solo con el malvavisco. Si yo al cabo de 5 minutos que vuelvo sigue estando ahí, tenés de premio 2. Imagínense qué pasaba al volver el adulto. La golosina no estaba más. Pero la gran minoría, una minoría, empezó a recurrir a estrategias, bueno, voy a imaginar que es una nube insípida y que no tiene sabor, y entonces estos chicos, cuando fueron evaluados a 14 años después, se dieron cuenta de que tenían mayor tolerancia a la frustración, que eran más felices y más exitosos, no en lo económico, pero sí tenían vidas, no sé, tenían un trabajo, una familia, lo que se habían propuesto lo habían logrado. ¿Qué es lo que pasa con adolescentes? Al adolescente no le importa tanto las golosinas, pero sí se hizo un estudio, ¿saben con qué? Con dinero. Les decían, supónganse, yo te doy 2.000 pesos, pero si vos los dejás acá y no los usás, de acá a 10 días tenés 10.000 pesos. ¿Qué piensan que pasan con los adolescentes? No pueden resistir, tienen esa recompensa inmediata y no pueden postergar sus ganas. Pasa lo mismo que con los chicos. Y vamos pensando como abogados. Vayan imaginando qué es lo que pasa. O sea, el paralelismo, ¿sí? Entonces, los adolescentes, a diferencia de los adultos, no tienen los lóbulos frontales desarrollados, con lo cual no tienen del todo desarrollada la inhibición, la planificación, la empatía. ¿Cuántos adolescentes apáticos conocen? Seguramente un montón. Y además se están formando su identidad, o sea, toman mayores riesgos y siempre mirando a sus pares. Tienen muy en cuenta la opinión de sus pares. Hay infinidad de estudios, por ejemplo, al volante. Una cosa es el adolescente cuando maneja solo, que fíjense que ya los consideramos maduros para las funciones visoespaciales. ¿Por qué? Porque puede mirar el espejo retrovisor, puede mirar hacia adelante. O sea, para todo eso está maduro, porque ya tiene registro, ¿sí?
Pero si maneja con pares, está estudiado y está comprobado que asume muchísimo más riesgos, como ir más rápido, pasar semáforos con luz amarilla. Y fíjense, algunos dicen que no sopesan bien los riesgos, ¿sí? En el momento de tomar decisiones. Algunos estudios dicen que ellos sobreestiman los riesgos, como por ejemplo tener relaciones sexuales sin protección. No me acuerdo ahora el número de las estadísticas, pero si usted le preguntan a un adulto qué posibilidades tenés de contraer HIV si no tenés protección, un adulto te puede decir 1 en 10, el adolescente te puede decir 8 en 10. Y uno dice, pero ¿por qué si le tienen más miedo a los riesgos, por qué de todos modos asumen ese riesgo? ¿Por qué? Porque el sistema de recompensas, que está dentro de esta región subcortical, está exacerbado. ¿Qué quiere decir? Que por más de que piensen que es un riesgo muchísimo mayor, la recompensa le gana. ¿Se entiende? Y entonces, pasamos la diapositiva. Ya voy terminando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya hablábamos recién. Respuestas efervescentes, emocionales, poco racionales. La amígdala, que es el centro de emoción, es una estructura que tiene una forma de almendra. Les cuento, cuando uno se asusta, reacciona ante el miedo de dos maneras, por la huida o el ataque. Cuando uno ve un estímulo del exterior, ingresa a través de nuestros sentidos, va al tálamo. El tálamo es una especie de estación de relevo de la información y manda la información a dos lugares, a la corteza, es decir, al cerebro pensante, y a la amígdala. ¿Qué es lo que pasa? El camino a la amígdala es muchísimo más rápido. Entonces muchas veces hay respuestas emocionales. Acá se explica, por ejemplo, en el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, el caso de que un hombre tenía un supermercado y constantemente le entraban a robar. Un día se asustó tanto que vio la sombra y disparó. Bueno, le disparó al hermano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? Mandó la orden de activación la amígdala antes que el cerebro pensante, antes de que vea quién era, de esperar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, justamente como está hiperdesarrollado las regiones subcorticales relacionadas con la emoción, esa respuesta de actuar al cuerpo le llega más rápido que la respuesta que le da el cerebro pensante. Ustedes verán también que los adolescentes, muchos viven de noche y duermen de día. Esto se relaciona con el ritmo circadiano, que es un reloj interno biológico que nos dice cuándo y cuánto tenemos que dormir. Yo me acuerdo cuando era chica, si iba a bailar, bueno, los domingos se almuerza con la familia, ¿no? Hoy por hoy sabemos que el sueño tiene una función reparadora. En los adolescentes lo que aconseja la comunidad médica es que el sueño sea de 9 horas, a diferencia de los adultos que con 7 a 8 horas y media estaríamos bien. Lógicamente que además de la cantidad, en el sueño también hay otros factores como es la calidad. El sueño, como les dije, tiene una función reparadora. Se divide en no REM, por las siglas en inglés, Rapid Eye Movement, que es movimiento ocular rápido, y el REM, que es Rapid Eye Movement. La primera fase, la no REM, hace a la reparación muscular, ¿sí?, del cuerpo. Y la segunda fase, que es un sueño más profundo, hace la reparación cognitiva. Con el sueño se asientan los conocimientos, la memoria, por eso es tan importante. Y el adolescente necesita dormir, porque además de los cambios hormonales, está sucediendo una transformación enorme en su cerebro, necesita el descanso. Entonces yo digo, yo hoy por hoy me preguntaría, cuando mis hijas se hacen adolescentes, me preguntaría realmente si las despertaría a almorzar, pero bueno, nada, es un dato de color. Y entonces llegamos a la conclusión. Yo espero no haber sido muy extensa. La falta de capacidad, pasamos la diapo. La falta de capacidad para autorregular sus impulsos o emociones y la extrema tendencia hacia la búsqueda de placer o de sensaciones hace que deba considerarse diferenciados de los adultos. Yo permítanme, les voy a leer, yo no la agregué a las diapositivas porque la verdad que se me ocurrió después. Ustedes imagínense que nosotros en el plano civil, bueno, en el fuero civil y comercial, tenemos aún causas residuales, determinaciones de capacidad jurídica.
en donde restringimos a las personas, cuando así lo aconseja el examen interdisciplinario y la previa audiencia que tenemos con el causante, lo restringimos quizás a vender, grabar bienes, actos de disposición de una cantidad de dinero. Entonces, y digo, ¿qué pasa si este causante, que tiene restringida su capacidad, va y celebra un acto jurídico, una donación? Esa donación sufrirá las consecuencias legales. Vamos a salir del plano jurídico un segundo. ¿Qué es lo que pasa si un boxeador profesional en la calle se pelea con una persona, con otro hombre si quieren, que no es profesional? ¿Ven esta desigualdad de condiciones? Bueno, me permito leerles un párrafo del preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Entonces, yo les pregunto, ¿pasamos la diapositiva, Silvina? Cuando confluyen los abordajes jurídicos teniendo en cuenta el interés superior del niño como la máxima satisfacción de sus intereses, sus derechos, y de las neurociencias que nos dicen que su cerebro aún no está desarrollado, al menos no como el de un adulto, yo les pregunto, ¿los estamos protegiendo los adolescentes? ¿Los estamos resguardando? Gracias, eso fue todo. Ceci, date el audio que tenés que activarlo. Lo activo. Ahora sí, no me permitía, me aparecía una leyenda, perdón. Y estaba como medio desesperada que no se me escuchaba. Bueno, la verdad, Cecilia, permíteme que te tutee, más que interesante, también algunos colegas manifestan esta expresión respecto de tu disertación. Yo voy a hablar por mí, ¿no? En mi calidad de abogada, que más allá que el derecho en familia, por supuesto que estamos acostumbrados a trabajar con la interdisciplina, porque permanentemente interactuamos con psicólogos, trabajadores sociales y demás, pero también, en mi caso particular, estoy absolutamente estructurada y muchas veces en los procesos judiciales, y en este tema que nos convoca respecto a los adolescentes, seguimos igualmente cumpliendo determinados pasos procesales, de acuerdo a lo que dice el código de fondo y el código de forma. Ahora, en mi caso, yo me pregunto como abogada con todo esto que vimos, especialmente las neurociencias, concretamente, que vos lo fuiste comentando en cada una de las explicaciones de las distintas diapositivas, pero ¿cuáles considerás que como abogados en derecho de familia, que patrocinamos a alguna de las dos partes, mamá, papá o papá, en un proceso judicial, donde se estén intentando resolver conflictos donde los adolescentes son partes? ¿Qué herramientas o recursos debemos tener en cuenta desde las neurociencias en relación a los adolescentes, ¿no? Obviamente en los procesos de familia. Como abogado, ¿entiendo? Como abogada, yo abogada de una de las partes, de una mamá o un papá, puntualmente. Tengo un papá que hace mucho tiempo no tiene contacto con el hijo adolescente porque, según los dichos de mi cliente, la mamá ejerce un impedimento de contacto arbitrario. Tiene un hijo, no sé, de 17 años, 16 años. Quiere revincularse. Obviamente, vos lo explicaste también muy bien, en la primera etapa, la jurídica, tiene derecho a ser oído, y bueno, es un sujeto de derecho, participa de alguna manera, tiene un rol protagónico, pero bueno, con todo lo que vos explicaste también desde las neurociencias, entonces yo ya me planteo que, además de la ley, artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, o distintos artículos de la ley 26061, tengo que tener en cuenta, además, otros elementos o recursos. Entonces, si puntualmente vos nos podés decir cuál es la otra mirada, que no empleamos los abogados por desconocimiento,
y porque esto de las neurociencias, si bien se empieza a hablar mucho más en la esfera del derecho, no es tan habitual. No, Entonces, seguro que no. entonces Es ese relativamente marco nuevo. como ejemplo. Toda la mirada de las neurociencias es relativamente nueva. O sea, si vos me preguntás en el ámbito del derecho penal, al menos yo siempre encuentro muchísima más bibliografía, porque siempre, digamos, el sujeto, el delincuente, o sea, aquí tenemos la presencia de un defensor oficial que también está, digamos, muy en tema y sabe un montón. La realidad es que, por un lado, si yo fuera abogada incluso te diría, ni de una parte ni de la otra, o sea, si el menor quiere revincularse, y yo la verdad que lo asesoraría, digamos, propondría el hecho de un abogado del niño. Ustedes saben que en el colegio de abogados, por lo general es a pedido del juez, o sea, se manda un oficio y se sortea un abogado del niño. Por supuesto, habrá uno de los progenitores que lamentablemente, egoístamente, no le convenga que eso suceda, pero a modo de diferenciarse este adolescente de cualquiera de los dos progenitores, sería una opción, digamos, como sujeto de derecho. Por supuesto que lo va a plantear el progenitor, digamos, más acertado, o que realmente le interesa y le importa la salud mental, psicológica y su bienestar del hijo. O sea, hay que pensar Sí, me quedé, como un sujeto de derecho diferenciado de los progenitores. Y después, bueno, el juez decidirá, ¿no es cierto? Ahí ya me excede porque es el que decidirá cómo lo escuchará, si acompañado de su equipo interdisciplinario, quizás a solas, sin ninguno de los dos progenitores presentes para que no condicione su declaración, su testimonio. también porque a mí lo que me preocupa y me parece, perdóname, creo que te interrumpí. No, que es algo que no se ve habitualmente, o sea, te vuelvo a repetir, Cecilia, no es algo que lo veamos habitualmente, menos en el ámbito civil. Como mucho la designación de algún abogado del niño cuando hay intereses contrapuestos, pero que venga un adolescente por derecho propio es algo que no se ve. No, no se ve. ¿Y dónde queda el derecho del niño a ser oído? Es decir, en estos casos en donde se quiere revincular con el progenitor, pero, no sé, por ejemplo, pero como es el padre, no es lo más común porque quizás se estira que estén más con la madre, bueno, ahora ya cambió lo del tema del menor de 5 años, pero o sea, no es lo que se ve, quizás sería una tarea proponernos difundir un poco más esto. Buenas tardes, doctora. Voy a interrumpir un minutito. Yo intervine como letrada patrocinante en un expediente de daños y perjuicios, por supuesto en el fuero civil, de un padre biológico con la madre que le estaba reclamando puntualmente que no le había dado a conocer la paternidad, ¿no es cierto? O sea, el nacimiento de su hijo. Y en el medio estaba la hija adolescente. Cómo desde el juzgado hicieron valer los derechos del adolescente, cómo la escucharon, cómo la hicieron participar en el expediente, y claramente fue lo decisivo de ese expediente. Abrumador, seguramente. Abrumador. Pero abrumadora, doctora, le juro que fue una cosa, porque aparte, qué postura que tenía la niña, eso, la adolescente, perdón, eso por un lado. Por el otro lado le quería comentar que la doctora Fujita, que es miembro de IADEFA, y yo trabajamos durante algunos años como abogadas del niño. Y a mí me encantaría, este tema, la neurociencia debería ser materia de formación en todos los abogados del niño, porque Yo creo que sí. Humildemente. a mí me apasionó lo que usted dijo, le digo que voy a volver a escuchar el video porque tiene toda la razón, doctora, tiene toda la razón, porque yo me imagino, si yo ejerciera, primero, voy a una reunión social, los veo como potenciales clientes, la verdad es que no está tan enraizado esta cuestión. Y en segundo lugar, ojo donde nos metemos, porque nosotros usted como abogada, va a patrocinar o va a litigar, ¿sí? Va a litigar por un menor que usted considera desarrollado
psicológicamente, madurativamente, es decir, y va a conciliar un juicio. Con esto de que hablamos, del sistema de recompensa, imagínese que tiene al alcance de la mano la posibilidad de cerrar un acuerdo. Esto lo estoy pensando con usted ahora. Sí, sí. Pero si llega a sentencia, el monto va a ser mucho mayor o mucho más beneficioso. Y a usted, su patrocinado, le dice, no, doctora, yo quiero cerrar ahora. No importa por lo que me den. ¿Qué hace usted? Claro. Es decir, el día de mañana le podrán plantear alguna mala praxis profesional. Es decir, Bueno, no obstante, siempre en ese tipo de procesos va a estar la figura del asesor. Por supuesto. Obvio, ¿no? Que va a velar sobre los intereses y supervisando nuestro trabajo, por supuesto. No, por supuesto, pero yo me imagino la relación No, sí. siguiente. A mí me pasó el año pasado que vino una adolescente acompañada de su tía y me pidió que quería iniciar un juicio de filiación. Entonces yo le pregunté, pero tu mamá sabe lo que vas a hacer, o sea, un juicio de filiación por el papá biológico. Digo, ¿tu mamá sabe lo que vas a hacer? Y me dice, sí, sabe lo que va a hacer. ¿Y qué dice? Que yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, en el transcurso de la tramitación, entre que juntamos la documentación, pandemia por medio, alcanzó la mayoría de edad, pero cuando ella vino al estudio la primera vez, la segunda entrevista, tenía 17 años. Entonces yo hablaba con la tía y le decía, bueno, sí, si bien me habilita el código a iniciar, a mí me gustaría conversar con la madre también, a ver qué opina de esto, ¿cierto? Fíjese, yo le comenté que tuve el gusto de hablar con algunos médicos. Una médica con la que yo consulté, por ejemplo, me dijo, si a mí me viene un adolescente, yo ni loca la hago pasar al consultorio sola. Y yo le dije, pero el código dice que puede tratamientos no invasivos. Sí. Claro. No me importa, yo decido a quién atiendo. Claro, tal cual, tal cual. Y entonces, sí. y fíjese el otro caso que yo le comenté, digamos, de un pediatra. Tal cual, sí. Receta pastillas abortivas, por ejemplo. Tal cual, sí. Hay poca contención sobre ese tema. Acá la doctora Lenovo dice, yo soy abogada del niño, me recapacito, y la neurociencia es un ámbito que debemos conocer. Coincido, doctora Beatriz Lenovo, coincido totalmente, y mientras la doctora hablaba, se me representaba el tema, y me imagino que la doctora Fujita, que trabaja en el Ministerio Tutelar, también debe pensar lo mismo. Dice, el asesor no es el abogado del niño, no, por supuesto, pero es parte obligada en todo el expediente. Y tiene la misma función, lo tenemos claro, creo que todos los que estamos presentes, creo que ya no hay confusión, salvo algún trasnochado, pero es un funcionario, no confunda las figuras, me dice, yo no la confundo, la tengo bien clara. Ya hubo una charla en el foro con la doctora Ibarra y la doctora Brancato. No, por supuesto, y se respeta muchísimo la figura del abogado del niño. Es más, le vuelvo a reiterar, doctora Lenovo, que con la doctora Fujita fuimos formadoras de abogados del niño y participamos en el registro. Ya no participamos más, por supuesto, porque estamos en otros ámbitos. Pero coincido con usted, doctora, que por supuesto que el adolescente puede recurrir, con usted, doctora Fiorito, que el adolescente puede recurrir a solicitar un abogado del niño. O trabajar con un abogado de confianza, ¿no? Como este es el caso, que vino con su tía por recomendación a mi estudio. Exacto. Muy interesante, todo muy interesante. Una tarde muy muy productiva hoy. Lo que les quiero transmitir es que el código le está dando herramientas al adolescente para presentarse por derecho propio y van a litigar en un pie de igualdad con adultos. A mí, al menos se me genera la duda, o sea, me permito al menos reflexionar si realmente lo estamos protegiendo. Digo, con este ejemplo, la igualdad de condiciones, no lo sé. Ya sabemos para mí no es la misma, ¿no? Salvo de que sea un menor adulto entre los 16 y los 18 años, como el caso que yo le relaté, pero si viene un menor entre 13 y 15 años, yo buscaría la representación o un abogado del niño, como ha pasado en el departamento judicial donde nosotros litigamos, que han recurrido al colegio de abogados a solicitar un abogado del niño,
o en todo caso la representación, iniciar la causa, la representación del asesor de incapaces. Aunque no es lo mismo, coincido con la doctora Lenovo, pero hay casos especiales que ameritan. Es la doctora Beatriz Pérez. Perdón. No, lo que aclara, perdón, el tema es el siguiente. Lenovo es lo que figura en la pantalla. Perdón. Pero esa es la, digamos, la marca, no lo que hacía en Dice el chat. Que no Lenovo Beatriz, dice. Claro, es lo que se lee. Por eso la doctora Beatriz aclaró en el chat, lo que pasa que obviamente estabas hablando y no lo podías mirar en el momento. Ok, ahí lo leí. La doctora Beatriz Pérez, que además es abogada del niño y que está vigente en la nómina en el Colegio de Abogados de Morón. Está bien, muy bien. Perdón, doctora Beatriz Pérez, le pido disculpas. No, que igual, digamos, con distintas experiencias, todos estamos, digamos, paradas en la misma posición o tenemos la misma visión de lo que estamos conversando, Claro, ¿no? En totalmente. cuanto a la abogada del niño, que es distinta a la del asesor de menores, pero que lógico, por una cuestión procesal, la figura del asesor de menores está presente y tiene que participar y tomar vista en todos los expedientes, sean civiles, de familia, o en cualquier otro fuero donde haya un niño ni adolescente, un menor de edad, más allá de los roles que claramente son diferentes. No en todos los casos se necesita la figura del abogado del niño. Sí, yo soy partidaria y defensora de la participación procesal de niños, niñas y adolescentes en los expedientes. Por ejemplo, en el tema de régimen de comunicación, porque los padres pueden imponer un régimen de comunicación a un adolescente entre 13 y 18 años. Entonces, es inevitable la participación. Yo nunca lo logré. Si ustedes lo han logrado, cuéntenme la experiencia, porque yo cada vez que solicito la participación, o aunque sea la escucha, o el cumplimiento del artículo 12 en un expediente de régimen de comunicación de adolescentes o menores adultos, no lo puedo lograr nunca este tema. Nunca los llaman a participar en el expediente. Así que bueno, también eso es una cuestión que hay que trabajarla mucho. La realidad es que el menor debiera siempre ser escuchado. Nosotros Totalmente. ya vimos de la lectura de los artículos, siempre que afecte al niño, niña, adolescente. Por eso les traje el ejemplo de que aún un divorcio, o sea, y pensado en los divorcios de antes, sin convenio regulador, donde las únicas partes eran los dos cónyuges, hasta en esos casos hay efectos para los niños. Yo soy totalmente. partidaria hasta en los alimentos. Estoy hablando estamos siempre en el rango etario de adolescentes, ¿no es cierto? Y menores adultos. Hasta en los alimentos. Yo creo que cuando hay un problema de alimentos, tienen que ser escuchados por el juez. Siempre. Soy partidaria y no voy a borrar con el codo lo que escribí en la mano durante los cursos de formación de abogados del niño, ¿no? Que yo siempre decía, para mí es importantísimo el tema de la participación procesal, en el fuero civil, en el fuero de familia, donde corresponda. Hasta ahora no lo he logrado plenamente como me interesa, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Vos qué decís, María Cecilia? No, yo estoy completamente de acuerdo en cuanto al rol del abogado del niño. En Morón también estoy viendo en la pantalla, la doctora Mónica Núñez, también formadora del abogado del niño, no solamente formadora, sino se está saludando. No te quiero comprometer, Mónica, pero si voluntariamente querés hacer algún comentario, a mí me interesaría para contar su experiencia. Yo colaboré también con la doctora en la formación del, perdón, mi disfonía, después de hablar tanto en audiencias virtuales y con clientes, pero tuve el placer de trabajar con la doctora Núñez, que en ese momento trabajó muchísimo desde el programa del curso para el abogado del niño. Yo tuve la posibilidad y el placer de participar en el armado del programa y también de algunas de las clases de este posgrado. Pero Mónica, yo te cedo la palabra un momentito. Sí. Silvina, no sé si la podés habilitar a Mónica para que nos haga algunos comentarios. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Sí, no quería interrumpir porque estaba escuchándolos y bueno,
Me pareció muy interesante la charla que dio la doctora Fiorito. Lógicamente, sí, como formadora en su momento y también abogada del niño, me parece que esto de la neurociencia es algo que deberíamos incorporarlo en capacitaciones posteriores, ¿no? Porque esto es muy nuevo. Cuando nosotros arrancamos, Cecilia, hicimos la capacitación, neurociencia todavía, a ver, recién estaba, por lo menos con su transversalidad del derecho, ¿no? En el derecho. En algún momento lo hablamos con la doctora Fiorito, el tema de esta incorporación, tal vez, bueno, el abogado del niño está bien y está representado y es una buena, es decir, una buena manera en que los niños y adolescentes se vean representados y que su voz sea oída en el proceso. Pero yo creo que lo que traía y explicaba la doctora Fiorito de la neurociencia es esto de que hasta qué punto, si no están capacitados, en contra, por ahí, a ver, contradice como lo que podría yo decir como abogada del niño, ¿no? Para la neurociencia no estarían en principio capacitados por esto todo lo que nos explicó la doctora Fiorito, ¿no? De su desarrollo cognitivo y todo. Entonces en cuestiones, como por ejemplo hablábamos, podría ser económicas, en una sucesión que puedan intervenir y que tengan que decidir, y esta necesidad de resolver todo ya, ¿no? Entonces por ahí piden la liquidación o la partición o la incorporación de un bien a su nombre. Me parece que ahí es donde la neurociencia, por más que esté representado jurídicamente, va a estar bien asistido, pero también está toda esa cosa que lleva al adolescente a tener que resolver las cuestiones en el momento, instantáneas. Entonces, por eso debemos como abogados, y no solamente como abogados del niño, como abogados en la profesión, también saber que tienen esto que hay cosas que no pueden, más allá de su capacidad progresiva, no, que son cosas diferentes, ¿sí? Y que es un gran avance, que ya lo hemos dicho y todos estamos de acuerdo en eso. Hay que escucharlos, tienen que ser oídos, pero diferente es si están en condiciones de darle la definición, es decir, la resolución final a ellos de las cuestiones. Por eso es importante que nosotros estemos capacitados en estas cuestiones para poder acompañarlos en la toma de decisiones. Es mi entender, tratando de incorporar esto de la neurociencia que nos trajo ahora Cecilia Fiorito y que nos rompió la cabeza, por lo menos. No sé. Sí. Parece que la que soy, logré mi cometido. Sí. No, la doctora Núñez es experta, es una abogada muy, muy sabia, muy, muy solvente. La verdad que interpretaste perfecto. Esa era la idea, esa es la idea, de saber, vos, tu patrocinada, qué es lo que pasa, digamos, con ellos. Saber que la decisión que ella te va a dar está basada en sus centros emocionales y de recompensa inmediata, y que quizá, y como no tiene desarrollada toda el área de lo que es la planificación, la espera, sabés que vas a obtener esa respuesta. Pero a todo Exacto. nivel, como padres, cuando veamos un portazo, una contestación, ya sabemos a qué se debe. Tal cual. A eso me refería. Así que bueno, nada, Esa es la muchas idea. gracias. Muchas gracias, Gracias a vos Cecilia, por por explotarnos la cabeza. Gracias. Bueno, yo pregunto a los colegas asistentes, que estoy leyendo también que hay comentarios y preguntas vía chat, si quieren formular alguna pregunta a viva voz o si tienen alguna inquietud que quieran compartirla. Bueno, parece que nos quedamos todos reflexionando. Esto especialmente lo digo dirigido porque sí, realmente yo quiero agradecerle especialmente a la doctora Cecilia Fiorito, porque la verdad que los abogados en general, pero los abogados que ejercemos en el fuero de familia, realmente necesitamos permanentemente interactuar con otras ciencias, y las neurociencias también. Yo me sumo y me adhiero a los comentarios de la doctora Mónica Núñez, porque puse en palabras claramente lo que yo también venía reflexionando, especialmente en el último tramo de la exposición. En lo que a mí respecta, agradezco a la doctora Cecilia Fiorito por la exposición de hoy, excelente, aparte dinámica, interesante como la anterior también. Agradezco
a los colegas que asistieron hoy, como les daba la bienvenida también al comienzo a los colegas integrantes del Foro Abogacía Morón Derecho y Familia, a Yadespa también, a los miembros por estar acá. Muchas gracias a la doctora Silvina Cabral por continuar en este rol tan importante que es ser anfitriona de cada uno de los eventos, y como digo siempre, a mi coequiper también, a la doctora Claudia Di Polito, muchas gracias por seguir compartiendo de este lugar cada uno de los eventos. Claudia, te dejo a vos el cierre de la actividad y por supuesto las palabras finales a la doctora Fiorito. A ver. Silvina, no sé si tenés que Ahora sí, habilitar ahora el sí, micrófono. ahora sí. No, yo simplemente agradecerle a la doctora Fiorito, la verdad que un placer conocerla, doctora. Yo soy de Lomas de Zamora, no litigo en Morón, pero la verdad que es un honor y un lujo tener funcionarios como usted en el departamento judicial. A la doctora Núñez también, porque tuve el placer de conocerla, me encantó lo que dijiste, coincido el 100%, Mónica, ¿eh? Gracias. Así Muchas gracias. que, no, por favor, al contrario. A Silvina, siempre impecable, a mis compañeros de IADEFA, muchas gracias a todos. Y bueno, el video va a estar en YouTube, porque la verdad que es para volver a verlo y volverla a escuchar a la doctora. Muchas gracias, doctora, de corazón se lo digo, me encantó su charla. Bueno, el placer fue mío, un placer conocerla a usted, doctora. Gracias. Conozco a muchas personas, como dije, le agradezco también, vi que hay médicos, filósofos, contentísima con esto de la interdisciplina que se sumen no solamente nosotros los abogados, a los cuales también agradezco a la doctora Cabral, a la doctora Pistoia, a usted también, a la doctora Núñez, y principalmente a mi familia, que realmente les puedo asegurar que en pandemia preparar cualquier cosa es caótico. Le Lo quiero agradecer sabemos. también a la futura abogada Micaela Capuchino ahí colaboró no, en realidad me hizo las diapositivas, es una traductora científica y literaria de excelencia, qué decirles, y bueno, a todos los presentes. Realmente gracias por invitarme otra vez, y espero volverlos a ver. Un gusto haberlos conocido a los que no conocía. Bueno, igualmente.